¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, te doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 22, en la que vamos a continuar con nuestro tema acerca de los principios generales de derecho y también algunos de los contratos civiles. Uno de los contratos civiles que tiene más importancia en nuestro país es la asociación y la sociedad civil. Este grupo de personas que se reúnen para formar ya sea una empresa con un carácter comercial únicamente o simple y sencillamente para obtener un beneficio social. Perdón, podría ser una fundación, una institución de asistencia privada, quizás única y exclusivamente para la ayuda. Hay instituciones que se dedican únicamente en algunas regiones del país para ayudar a grupos vulnerables. Hay algunas otras que sí tienen un lucro y estas sociedades que se forman, vamos a ver de qué manera impactan a la sociedad, cómo es que nuestra legislación la está regulando y cuáles son los requisitos que deben de cumplir cada una de ellas. ¿Qué pasa con sus integrantes? Si sus integrantes en un momento dado quisieran salirse de esta sociedad, ¿cuáles son las obligaciones que van a tener dentro y aún saliendo? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a revisar nuestro temario. El 12.1 nos habla acerca de la asociación civil y el 12.2 acerca de la sociedad civil. Perdón. Las características es que es bilateral y plurilateral, es decir, la sociedad puede o la asociación puede llevarse a cabo con dos personas únicamente o con un grupo de personas, ¿cuántas? El que sea necesario para el objetivo para el que fue creado. Ya que nosotros a veces pensamos que una asociación tiene que venir pues a lo mejor 3 o 4 personas a constituirse para lograr ese objetivo, pero no es así. Simplemente con que 2 personas se pongan de acuerdo es suficiente. Y un contrato, a lo mejor podría surgir aquí la idea, en el matrimonio, es un contrato efectivamente y existe esa sociedad. Pues sí, sí existe, siempre y cuando se haya convenido de esa manera en cuanto a los bienes adquiridos o que se lleguen a adquirir durante el matrimonio. A esta parte se llama sociedad conyugal, pero es cosa muy distinta a lo que señala nuestra ley, sobre todo cuando un grupo de personas de civiles se quieran reunir para un objetivo. Si es dentro del contrato de matrimonio, esa sociedad es una sociedad conyugal siempre y cuando así se haya estipulado en cuanto a que la mitad de los bienes le pertenezca a uno y la otra mitad al otro de los cónyuges. Aquí en la asociación nosotros podemos confundirlo quizás al inicio con una sociedad, pareciera que es exactamente lo mismo, pero vamos a ver que solamente es uno de los aspectos que la hace diferente. Como habíamos dicho, dentro de las características puede ser oneroso, conmutativo, formal, de tracto sucesivo y intuiti personae. Este último aspecto es dedicado y única y exclusivamente a aquellas personas que tienen un perfil para poder llegar a llevar a cabo un objetivo preciso. Recordemos que intuiti personae es una palabra que está en latín y tiene por objeto distinguir las características esenciales de una persona. Ejemplo. Si vamos a formar una asociación médica, pues obviamente la mayoría de las personas que van a formar esta asociación, pues tendrían que tener el perfil de médicos. Una asociación de arquitectos, pues el perfil tendría que ser de arquitecto. ¿Por qué? Pues porque así conviene a los intereses y al objetivo para el que se va a fundar y para el que va a seguir esta asociación. Dentro de del funcionamiento, bueno, funciona con una asamblea general y además con un consejo de administración. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los derechos de cada uno de los asociados? Como su nombre es asociación civil, es asociado. Es votar, de no ser excluidos, de separarse en el momento cuando algunas de las características así lo requieran o los estatutos así lo señalen, y también de vigilancia, es decir, va a tomar participación activa de la asociación. ¿Qué es lo que hace esta asociación? ¿Qué están haciendo cada uno de sus integrantes? Si la asamblea en un momento dado se reunió en las fechas que estaban señaladas o simple y sencillamente están haciendo actividades fuera de las que son el objetivo primordial de esta asociación. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se pueden extinguir. Bueno, porque se haya señalado principalmente en los estatutos. Recordemos que los estatutos son aquellas normas que están establecidas por el mismo consejo de la asociación para determinar en qué se van a basar y de qué manera van a controlar esta asociación. Es decir, cuáles son las reglas que van a imperar en este grupo social.
Y si alguno de ellos rompe, ¿qué consecuencias va a traer? Así también la disposición de las asambleas, la disposición que tenga, y cumplido en el término de la duración. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una asociación quizás únicamente por 10 años o 15 años porque tenemos un objetivo específico, pues ese tiempo va a durar y de ahí nada más. ¿Por qué? Porque se habrá consumado. O también cuando se ha conseguido el objetivo de su fundación. Fue creada quizás la asociación para cubrir las necesidades de un grupo indígena que existe en el norte del país, por ejemplo los tarahumaras, pero a lo mejor los tarahumaras única y exclusivamente de una zona específica. Se ha cumplido, a lo mejor se alfabetizó, se construyeron una serie de habitaciones para ellos y se les dio capacitación para que ellos pudieran ser autoproductivos. De esa manera se cumplió con el objetivo y bueno, se termina la asociación. Y puede iniciarse quizás otra. Hay otras asociaciones que constantemente están en evolución y que no tienen una duración más que quizás 99 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Existen conflictos sociales de los cuales pues pasan de tracto sucesivo, es decir, que van constantemente evolucionando. Un ejemplo de ello serían los niños de la calle. Hace 50 años no podríamos pensar que existiera un niño de la calle o que, bueno, sí a lo mejor, pero no con el impacto que tenemos en este siglo, que en la mayoría de los países hablamos de niños de la calle. Entonces va surgiendo esta asociación y podemos ponerle el nombre que nosotros querramos y podemos buscar a través de internet qué tipos de asociaciones hay, no solamente nacionales sino internacionales, y estas asociaciones pues van a ayudar a estos jóvenes, niños o niñas que se encuentran en situación de calle y quizás no tenga una duración de 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque el problema va en aumento y es un impacto a una sociedad, no solamente la mexicana, sino también a otro tipo de sociedades. Y bueno, ¿cuáles son los conflictos que se inician? Y cómo trae como consecuencia el que se pueda cuidar de una vida, pues una vida no está supeditada a 5, 10 o 15 años. Obviamente va más allá. Y la incapacidad para realizar su objetivo. Si en un momento dado la asociación ve imposibilitado por recursos económicos, por los recursos sociales, por algunas de las circunstancias legales que le prohíba en su momento llevar a cabo su objetivo, simple y sencillamente se va a extinguir. O a lo mejor depende de una situación económica de alguno de los socios para que cumpla con el objetivo, pues se va a acabar. Puede ser que en algún grupo exista un grupo determinado para una población y esta población emigra en su mayoría, como en algunos estados en Michoacán, que existen poblaciones completas que emigran y solamente quedan algunas mujeres a cargo de la familia. Y si esta asociación que nosotros estamos formando es única y exclusivamente para dar capacitación a varones de entre 18 y 27 años de edad para que lleven a cabo la producción de determinado producto agrícola, valga la redundancia, entonces, si no se lleva a cabo, se acaba, simple y sencillamente no hay la capacidad. ¿Por qué? Porque a quien va dirigido, pues simple y sencillamente ya no existe o simplemente han emigrado. Vamos a definir civilmente lo que es una asociación. Y bueno, tenemos la primera cita y la cita las vamos a checar hasta el final de nuestras diapositivas, donde vienen las fuentes de información y las citas. Y dice, es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin común lícito, posible y que no tiene el carácter preponderantemente de económico. Esta es la característica principal de una asociación. No tiene preponderantemente económico el objetivo que tienen ya diseñado. Es decir, no la vamos a hacer para poder ganar algo, cosa diferente a una sociedad, ¿por qué? Porque la asociación, pues a lo mejor puede tener otro fin. Sí pueden haber algunos recursos económicos, pero ese no es el fin primordial que se busca. También tenemos cómo se va a constituir. Bueno, por escrito y se regirán por estatutos, lo que habíamos señalado, las normas, esas reglas que se tienen que seguir en ese grupo de personas. A eso se le llama los estatutos. Y deberán de registrarse en el registro público para que produzca efectos contra tercero.
Recordemos que ya habíamos señalado que es esto de efectos contra tercero. El efecto contra tercero es que este derecho que yo tengo puede ser oponible a otras personas más que quieran reclamarme el derecho sobre esta asociación. Si yo le inscribo en el registro, que es lo que vamos a ver en la sesión entrante, cuáles son algunas de las características y servicios que presta el registro público en toda la República Mexicana, es el hecho de que al inscribirlo, yo tengo esos derechos y esas facultades de disponer de ese bien, en este caso de la asociación y de todos sus bienes, y esto no trae como consecuencia que alguna otra persona me lo pueda quitar. Simple y sencillamente, si viene otra persona y quiere reclamarme algún beneficio económico o de alguna otra índole, pues simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque ya fue registrado. A esto se refiere que es oponible a terceros, a cualquier otra persona. Y vamos a ver qué es la Asamblea General. Bueno, recae el poder supremo de la asociación y sus directores tendrán las facultades que le conceden los estatutos. Hemos visto a través de algunos medios de comunicación o del mismo cine cómo se lleva a cabo una asamblea. Es decir, se reúnen varias personas y al reunirse este comité puede ser, o el consejo de la asamblea, pues se reúnen y toman decisiones fundamentales sobre la misma asociación, ya sea económicos, ya sea sobre las personas que van a ingresar, sobre el objetivo, cuál es la agenda de trabajo que pueden tener, las etapas primarias, secundarias y terciarias que se van a llevar a cabo, y bueno, todo aquello que implique que la asociación tenga que definir sobre el objetivo para el cual fue creada. Se señalan fechas, puede llamarse a una fecha previamente establecida o en su momento, si las circunstancias son tales, puede en un momento dado solicitarse a la Asamblea General para que se reúnan a tratar ciertos temas. La Presidencia de la República, en este sexenio, y ha venido desde el sexenio pasado a finales, tiene este tipo de orden, es decir, como si se reuniera en Presidencia de la República una Asamblea General, pues se da cuál es la orden del día que se tiene que seguir, cuáles son los puntos a tratar, quiénes van a intervenir, cuánto tiempo tienen, de manera organizada. Y uno diría, bueno, pues eso única y exclusivamente quedaría para las asociaciones, y sí, siempre y cuando estén bien constituidas. Pero todos deberíamos de tomar en cuenta esto. Si tú vas a formar una empresa, pues obviamente es muy buen orden. Vamos a reunirnos quizás el próximo viernes, que es fecha tal. Este próximo viernes se van a tocar el punto número 1, 2, 3, 4 y se van a desarrollar. Y si nosotros tenemos ese control sobre cómo se va a llevar a cabo esta Asamblea General, quiénes van a intervenir, yo te aseguro que tu empresa va a funcionar perfectamente bien. Porque no es necesario que esté inscrita como para que lleves a cabo esta metodología. Con esta metodología te va a ayudar para cumplir tus objetivos primarios y secundarios, el objetivo general para que fue creada, y te va a traer mayores frutos. Entonces te sugiero que si estás formando una empresa y la estás formando ya ahorita y aun cuando no esté inscrita en el registro público, bueno, tomes en cuenta que quizás son 2 o 3 tus asociados. Y si son 2 o 3 personas, bueno, entonces vamos a reunirnos y aun cuando sean 2, nos podemos sentar y vemos qué puntos vamos a tocar y llevamos un orden. Vamos a ver lo que señala el siguiente punto, que es acerca de la reunión. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Cuando lo señalen los directivos o en la época señalada por los estatutos, lo que comentábamos hace un momento. Si en los estatutos está quizás reunirse 4 veces en el año, o 12 veces en el año, o 15 veces en el año, porque a lo mejor el objetivo para el cual fue creado se ven los resultados en esa época, bueno, podrá hacerse, y si no, el director señalará urgente, un caso urgente, quizás pudiese ser alguna comisión de algún fraude, o a alguna muerte de alguno de los asociados, o simple y sencillamente un hecho que haya acontecido que impacte directamente a la asociación. ¿Qué va a resolver la Asamblea General? ¿Qué es lo que hace? Bueno, va a resolver sobre la admisión y exclusión de los asociados. ¿Quiénes entran y quiénes salen? ¿Y por qué circunstancias van a salir?
acerca de la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos. Quizás estén todos de acuerdo en que la asociación continúe, aun y cuando el objetivo a lo mejor tenga otra vertiente, bueno, pues que dure más tiempo, o simple y sencillamente deseamos que ya acabe porque no nos sirve para nada, o no estamos cumpliendo con el objetivo, o estamos perdiendo algunos recursos, no solamente económicos. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no haya sido nombrados en la escritura constitutiva. Entonces tenemos las dos vertientes. En la escritura podemos nombrar un director. Y si no, bueno, nombramos a varios directores, dependiendo el número de integrantes, pues podemos en un momento dado señalar. Generalmente los directores son elegidos ya sea por la aportación económica que puedan dar, por la aportación en cuanto a experiencia o conocimientos que tengan, o la solvencia moral de esta persona. Entonces, pueden rolarse constantemente. Hay asociaciones en las que hay directores o presidentes honorarios, única y exclusivamente es pues en las fundaciones sobre todo, que son presidentes honorarios y hay un presidente activo. Los directores también pueden hacerlo de esta manera. Van a dirigir y sobre ellos recaen ciertas responsabilidades que señala también nuestra ley mexicana. Van a tratar acerca de la revocación de los nombramientos hechos. Es decir, si nombraron a alguien, a algún director sobre los recursos humanos o sobre la publicidad o algún otro aspecto, bueno, también lo pueden revocar o hacer el nombramiento de alguien más. Y sobre los demás asuntos que le convienen los estatutos. Es decir, si vamos a formar una asociación, sí tenemos que tener muy bien en cuenta cuáles son los estatutos y dejar previsto lo mayor posible en ellos. A lo mejor es la primera vez que vamos a formar una asociación, no tenemos idea qué se pueda ventilar en ellos. Bueno, entonces tendremos que asistir con un notario público para que éste nos diga y nos pueda orientar sobre qué versan los estatutos principalmente. Generalmente los notarios públicos ya tienen ellos una serie de estatutos que han formado de otras asociaciones y nos pueden facilitar o asesorar para que se pueda hacer correctamente y de esta manera nosotros podamos prever nuestra asociación y que llegue a buen término. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es la orden del día. Actividades y desarrollo a seguir por los asociados, en donde cada asociado tendrá un voto y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. Nosotros vemos del otro lado, sobre el gobierno de Canarias, una orden del día. Por ejemplo, señala 1, lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores, y viene un asterisco. 2, régimen retributivo de los psicólogos clínicos. 3, carrera profesional de los diplomados sanitarios. 4, complementos específicos del personal licenciado sanitario. 5, retribuciones del personal del grupo A de gestión y servicios. 6, ruegos y preguntas. Como nosotros podemos ver, son los puntos que se van a tocar, es decir, qué puntos van a versar sobre una reunión. Muchas veces aquellas reuniones terminan en grandes charlas, se toman el café y hablan acerca de todas sus experiencias personales, los amigos, la familia, pero no se tocan los aspectos de trabajo. Eso es también algo muy importante. Uno de los errores principalmente que se presenta en las asociaciones civiles en las cuales intervienen familiares es que los puntos no se tratan. ¿Por qué? Pues porque hay otros aspectos importantes que a lo mejor atañen a la misma familia. Si existen conflictos entre los familiares, pues como que no se tiene muy bien claro el objetivo que se va a llevar a cabo en el orden del día. Y si traigo rencillas con uno de los familiares y otro, y son dos familias que se están peleando por ahí, pues no va a haber claridad. O, en su momento, ¿cómo le voy a debatir a mi papá esto? Se llevó a cabo la asamblea, sí, pero ¿cómo le voy a decir a mi papá? Pues si mi papá es el que me está dejando vivir en su casa porque ahora no estoy viviendo en mi departamento y ni modo que le diga que está mal y que yo estoy en contraposición con sus ideas. O, ¿por qué voy a hacer esto si yo en la casa hago estas y estas tareas? Ese es uno de los puntos que también ha tenido conflicto entre las familias y otros más que, por ejemplo, el Colegio de Empresarios da unos cursos muy buenos acerca de cuáles son los tips para superarlos. Pero sí, en el orden del día son los puntos a tratar. Los miembros de la asociación
tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso dado con 2 meses de anticipación, salvo que en los estatutos, a lo mejor con unos días antes sea necesario. Entonces, no nada más es el hecho de dejar, ¿saben qué? Yo ya quiero irme de la asociación, recojo mis cosas y me retiro, ¿no? No, tengo que dejarlo por escrito. ¿Por qué? Por las responsabilidades que se pueden tener en esta misma asociación. Quizás la asociación se haya formado con fines farmacéuticos, imaginemos. Entonces, cada uno de los asociados podrían ser 5 o 6 personas, aportan determinado bien, no solamente dinero. Entonces, el uso de fármacos, pero para poderlos donar a instituciones de caridad, otras más, una IAP, una institución de asistencia privada. Y para eso nos asociamos. Pero resulta que quizás uno de los socios pues no tenga ese interés de estar ayudando a las instituciones de asistencia privada, sino quizás tenga ahí su pequeño narcolaboratorio y bueno, diga, pues ¿saben qué? Yo veo como que ya existen problemas, como que se escucha que el AFI va a llegar en cualquier momento y la Policía Federal, entonces mejor me retiro mis cosas y me voy. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que llegaría el problema para los demás asociados que se queden en esta misma organización. Por ello es muy, muy importante. Cada asociado, si ya no quiere pertenecer o no va a asistir, hacerlo saber por escrito. ¿Se puede llevar en un libro de actas? Sí, se puede llevar. Se puede levantar el acta administrativa donde se haga saber que en tal fecha el asociado de nombre tal no decidió ya pertenecer y se retiró con todas sus cosas porque en su momento no quiso comprometerse a lo señalado en la ley, que dio aviso con 2 meses de anticipación, por las razones que él crea convenientes. También es válido, pero sí es importante dejarlo todo bien claro por escrito. Es que se nos olvidó porque ¿cómo le íbamos a decir si él era el director o si él era muy amigo del director? Nos dio mucha pena levantar el acta, pues que no les dé pena. Simplemente háganlo y se reúne el mayor número posible o en la asamblea, sin la presencia de él, para asentar lo que estaba sucediendo. Los asociados solo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que señalen los estatutos. Es decir, tampoco pueden llegar a una reunión. Si también es cierto que no me puedo ir nada más con mis cosas y se acabó, también es cierto que no me pueden correr. Ay, ¿sabes qué? Pues ahora no entras. ¿Cómo? Si cierran la puerta y que no entre y llamen a los de seguridad y sáquenlos con todas sus cosas. No se puede, ¿de acuerdo? Porque también existe una responsabilidad. Los asociados que voluntariamente se separen o que fueran excluidos perderán todo derecho al haber social. Es decir, todos los beneficios que se pueden obtener de esta asociación por el hecho de decir voluntariamente yo no quiero pertenecer, bueno, perdemos todo derecho y en favor de la misma asociación. Para que no haya lugar a dudas de que, bueno, yo ya me voy, pero estos haberes existieron y yo quiero la parte que me corresponda. No, espérame. Si es voluntariamente, pues sabemos que por disposición legal, simple y sencillamente no puede ser. ¿Cómo se van a extinguir? Por consentimiento de la Asamblea General. Todos estamos de acuerdo por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objetivo de su fundación, por haberse vuelto incapaces y por resolución dictada de una autoridad competente. Es decir, ¿podemos llegar a un conflicto entre los asociados? Sí, sí puede haber. No uno, pueden existir varios. Porque de hecho el trato con las personas, simple y sencillamente cuando hay 2 o más, a veces no se ponen de acuerdo. Entonces, más de 2 suena difícil. Y sí puede haber un conflicto que pueda llevarse a cabo hasta juicio. Entonces, un juez determinará efectivamente dar por terminada esta asociación con una resolución que quede completamente firme. Entonces, comprendimos que la asociación civil, primordialmente, su objetivo no es preponderantemente económico. Podrá ser cualquier otro. Y que sus asociados, bueno, tendrán una serie de obligaciones, una serie de derechos también, cómo se va a llevar a cabo la orden del día, la Asamblea General, y que las decisiones se van a tomar por mayoría de votos. Al tomarse por mayoría de votos, cada uno de los integrantes de la Asamblea General tiene la capacidad para votar y tomar esas decisiones de fondo y de forma conforme a la asociación. Todo lo que acabamos de mencionar es muy similar a la sociedad civil, que es nuestro siguiente tema. Y vamos a leer esta primera parte para conocer qué es la definición.
Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a cambiar sus recursos o a combinarlos o sus esfuerzos para realizar de un fin común de carácter preponderantemente económico porque no constituyen especulación comercial. ¿Qué diferencias podemos encontrar aquí con la asociación? ¿Qué pasa con los recursos? Aquí señala esta definición que los recursos tendrán que van a intercambiarse con los de otros socios para realizar un fin común. ¿Y qué pasa con los de la asociación? ¿Se intercambian o simplemente se quedan? Nosotros ya vimos en la diapositiva anterior. Así que bueno, esta es una de las preguntas de nuestra actividad a realizar. Pero que no constituyen especulación comercial. Quiere decir que no se constituya como una persona moral para la venta de algún producto. Después de la razón social, se agregará estas palabras, sociedad civil. Entonces, ¿qué tiene que ver con la sociedad anónima? Bueno, que preponderantemente la sociedad anónima es de carácter mercantil, mientras que la sociedad civil única y exclusivamente son socios civiles, no tienen el carácter de comerciantes, ni su objetivo primordial es comercial con un bien o con un servicio. ¿Por qué? Porque es una sociedad civil. Entonces, la ley señala que después de la razón social podremos poner pizarrones, sociedad civil, cámaras y micrófonos, sociedad civil. Forzosamente tendrán que ir acompañadas y entonces la SA será de carácter meramente mercantil. Recordemos que en el derecho civil es una de las ramas del derecho privado, pero esta rama de derecho privado, a su vez el civil, tenemos en civil puro, lo que conocemos que se trata entre las personas, los civitas, los ciudadanos, después entre los comerciantes, que es la materia mercantil, y la familiar. Voy a hacer un cuadro para que quede un poco más claro. Muchos pensaríamos, hay algunos autores que debaten sobre este término. Hay dos ramas del derecho, público y privado. Público en la que interviene el Estado, como el derecho constitucional, el derecho de amparo o el derecho penal, o internacional público. Y en el privado existen, entre otras ramas, civil, internacional privado, mercantil. Hay algunos tratadistas que mencionan el derecho mercantil está dentro de la rama del civil, es una de las modalidades, pero después obtiene independencia porque se trata de asuntos comerciales. Y hay algunos otros que dicen, no, dentro del civil se ventilan, si bien es cierto, lo que es la materia familiar y la materia civil, dentro de esta ventilamos el mercantil. Pero en fin, para fines prácticos nosotros entenderemos, si una sociedad civil la va a regir el derecho civil, y si fuera una sociedad meramente comercial o mercantil, pues la rama del derecho mercantil, que a su vez esta disciplina pertenece a la rama del derecho privado. Materia civil, rama del derecho privado. O materia mercantil, rama del derecho privado y no público. Voy a borrar ahora.
Entonces, cada vez que formemos una sociedad civil, tendrá que venir acompañada de la frase sociedad civil y de estas palabras. La aportación de los socios puede constituir una cantidad de dinero u otros bienes. ¿Qué otros bienes? Bueno, nosotros ya vimos que existen bienes fungibles, bienes no fungibles y bienes que quizás no se puedan cuantificar. ¿Qué no podemos cuantificar? El conocimiento, la experiencia, la credibilidad, la buena reputación. Existen socios que le dan certeza jurídica a una sociedad. Es decir, si nosotros invitamos a alguna personalidad destacada en algún ámbito científico, tecnológico, jurídico o quizás artístico, pues nosotros, si lo invitamos, obviamente sabemos que nuestra sociedad va a tener un mayor impacto al grupo al que va dirigido o para el objetivo para el que fue creado. De tal manera que las aportaciones pueden ser en un momento dado cuantificables en dinero. O quizás hay socios que dicen, yo voy a poner el bien inmueble. Y en este bien inmueble, aquí se va a establecer, o pongo todo el mobiliario, o únicamente parte del personal, o algún instrumental necesario, o simple y sencillamente los recursos económicos para que se pueda llevar a cabo. Dinero u otros bienes o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Recordemos que nosotros vimos en sesiones anteriores acerca del dominio de la cosa, que los romanos dividían en 3 tipos de derecho: el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de disposición. Entonces, si yo voy a transmitir el dominio sobre la cosa, voy a transmitir el disfrute de esa cosa. ¿Y qué otro derecho voy a transmitir? El goce, disfrute y disposición. ¿Cuál de ellos puede disponer? ¿Tendrá el dominio? ¿Es lo mismo que la disposición? ¿O nada más tendrá el uso y el disfrute de la cosa? ¿Cuál crees que sea? Si disfruta del bien, obviamente al estar disfrutando del bien puede hacer uso. ¿Y los frutos de quién serán? Del propietario. Entonces, si pasa el dominio, pasará exclusivamente a la propiedad de la sociedad, resultaría complicado, ¿no? Es decir, si aquel socio que platicamos hace un momento dijera, yo voy a pasar, mi bien inmueble va a servir para que ahí se constituya esta sociedad civil. Entonces ya la propiedad constituye, bueno, si en un momento dado se señaló en los estatutos que fuera de esa manera, quedará de esa manera. Pero si no es así, pues puede haber un pacto en contrario que señale simple y sencillamente otra cosa diferente. El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública. Recordemos que en escritura pública estamos hablando ante notario público. Cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación, cuya entrega debe hacerse en escritura pública. Es decir, recordemos que aquellos bienes que se hacen en escritura pública son bienes inmuebles. Departamentos, terrenos, fincas rústicas. Todo este tipo de bienes, estamos hablando que son bienes inmuebles, están sujetos a la tierra, no se pueden mover por sí mismas. Entonces, como constituyen a través de una escritura pública, pues a través de una escritura pública se tendrá que hacer. Es decir, tendrá que acudir ante el notario y hacer la entrega ante el mismo fedatario público. La falta de forma prescrita, o sea, lo que está señalado, para el contrato de sociedad solo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad conforme a lo convenido y a falta de un convenio conforme a la ley. Pero mientras que esa liquidación no se pida, el contrato produce todos sus efectos entre los socios y estos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad la falta de forma. Es decir, si no está establecida, ¿cuál es la forma? La forma es acudir ante un fedatario público, en escritura pública.
Entonces, si no lo hacemos conforme lo señala la ley precisamente establecida para ello, y después yo quisiera reclamar que se haga la Constitución tal cual en favor de la sociedad, bueno, ahí no pueden oponer a terceros, es decir, yo no puedo decir que venga a alguien con mejor derecho que yo a reclamármelo, porque no se hizo con la forma precisa. Al mismo ejemplo, si uno de los socios dejó este bien inmueble para que los miembros de la sociedad pudiesen disfrutar de él y de repente fallece, pues obviamente vienen los herederos y pueden tener mejor derecho sobre ese bien. Oiga, pero esto forma parte de la sociedad. No, espéreme. ¿Fue constituido ante el notario público? No, lo íbamos a hacer en esta semana, pero no lo hicieron. No, lo lamento. Yo como tercero tengo derecho sobre ese bien. ¿Por qué? Porque si a lo mejor era de mi padre, o era de mi madre, o mi esposo, claro que tengo derecho sobre ese bien. Y no solamente yo, si en el caso de las esposas, también en su momento los hijos tienen derecho sobre ese bien. A esto se refiere, de que los demás socios no podrán venir a decirle, pues le vamos a quitar ese bien inmueble, porque ahí se asentaba la sociedad. No, lo lamentamos. Si no lo inscribieron con las formalidades que establecía la ley, que era en escritura pública, sí es debatible en juicio el hecho de saber quién tiene ese mejor derecho. Si los socios o los familiares directos o los que se sienten tener derechos sobre ese bien. Ahora bien, en la siguiente, el contrato de sociedad debe contener. ¿Qué debe? ¿Cuáles son los elementos? Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. Aquí volvemos con esta palabrita, capacidad. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, que estén obligados no solamente con la sociedad, o sea, con este grupo de personas, sino también que son suficientemente capaces para llevar a cabo el objetivo para el cual está siendo creada. La razón social, el nombre por el cual se le va a conocer, debe de tener. Pueden ser apellidos, claro que pueden ser apellidos, puede ser un conjunto de siglas únicamente que puedan entenderse, si se pueden entender. Y también debemos de recordar, bueno, que este nombre no aparezca en su momento inscrito o esté inscrito con anterioridad al nuestro. ¿Por qué? Porque entonces tampoco podríamos hacerlo o que sea muy similar. Un ejemplo de esto sería, la razón social que le quiero poner a mi sociedad civil sería Roses, y resulta que existe otra que es Roses y se escribe casi de la misma manera. Entonces, a criterio de la autoridad competente va a señalar si efectivamente ese nombre se quedaría. ¿Por qué? Porque existe, a lo mejor, y hasta en el diseño de letra, y no solamente en eso, sino en la pronunciación, puede ser muy similar. Entonces, nos pedirían que diéramos otra opción, otro nombre para señalar cómo se debería de denominar la razón social. El objeto de la sociedad. ¿Para qué la estamos constituyendo esa sociedad? Debe de quedar muy claro. ¿Puede ser un objeto? Sí, puede ser un objeto. ¿Pueden ser varios objetos? Pueden ser quizás varios objetos, si son accesorios del principal. Si mi objeto primordial de mi sociedad es única y exclusivamente la distribución de algún producto o de algún servicio, bueno, puede darse. Y a lo mejor derivado de esta acción vienen y devienen otras más. Podría ser. Entonces, cuando tampoco tenemos muy bien decidido cuál es el objeto de nuestra sociedad, pero sí la idea primordial para la que queremos hacerla, podemos también acudir ante notario público y presentarle, decirle, mire señor notario, yo tengo este objetivo, es un servicio el que voy a prestar. Y de este servicio, pues se derivan este y este y este y este. ¿Cuál sería el idóneo? Entonces, como los abogados, en el caso de los notarios, tienen la lexicología jurídica apropiada para que este objetivo quede encuadrado en lo que señala la norma. Quizás nosotros no conozcamos palabras muy rimbombantes ni palabras muy técnicas. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente a lo mejor están señaladas en la ley, pero sí nos puede dar una orientación muy amplia en cuanto a cuál sería el objetivo principal de nuestra sociedad civil. Otro de los aspectos
que debe de contener ese contrato es el importe del capital social y la aportación con que cada socio debe de contribuir. Es decir, hay algunos que dicen, bueno, vamos a iniciarla y con el aporte de capital de $500,000 y cada uno de ellos aportó esta cantidad. ¿En qué porcentaje? O todos aportaron en el mismo porcentaje. También es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una rendición de cuentas en cuanto al capital. No puede dejarse así. Ay, pues dieron $500,000, pero pues la verdad es que 499,000 los dio mi papá. Y pues yo nada más aporté uno y mi amiguito pues unos cuantos centavos y demás. Pero aquí el que dio la mayor parte del dinero pues fue él. Pues todo que sea él. No. ¿Por qué? Porque recordemos que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas y en los cuales tiene por objetivo que se vinculen los esfuerzos y los capitales. Por lo tanto, se tiene desde el momento de la celebración y al elaborar el contrato, se tiene que señalar cuánto fue lo que está aportando cada uno de ellos y en qué razón va a responder sobre ese capital y sobre los gananciales de ese capital. No es tan sencillo el dejar, pues nada más que sea uno y que lo ponga él todo. Se tiene que señalar muy bien. El contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra tercero y se modifica únicamente por unanimidad. Es decir, todos estamos de acuerdo en modificar este contrato de sociedad. Sí, todos estamos de acuerdo. Ah, perfecto, entonces lo modificamos. Pero lo que habíamos señalado, hay que inscribirlo, porque si no lo inscribimos, cualquier otro puede venir a demandarnos o a requerirnos algún derecho sobre nuestra sociedad. Será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a otro u otros, obviamente. ¿Por qué? Pues porque si hay un intercambio de esfuerzos y de capitales que se tiene que hacer, lo ideal es de que todos se repartan esta responsabilidad de llevar a cabo y de echar a andar esta sociedad. De lo contrario, entonces, ¿para qué se forma una sociedad? ¿Para que uno solamente gane y el otro todas las pérdidas tenga? No. Esto también es muy importante de señalarse. ¿Por qué? Porque en las empresas familiares suele pasar que quizás uno o dos sean los que aporten el capital mayormente y se vean los demás con pérdidas y digan, bueno, pues es que él siempre aporta y yo pues no puedo aportar más. No. Si formamos parte de una sociedad civil, todos tenemos un grado de participación importante y no importa la cantidad, no es tan primordial la cantidad de dinero que se pueda aportar por cada uno de los socios, sino la participación que se tengan, porque se vincula, recordemos, no solo dinero, también esfuerzos, también capital humano, intelectual, experiencia. No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. Sí, obviamente. No podemos decir, pues como hubo ganancias se le vamos a restituir, pero como hubo pérdidas también le vamos a restituir. No, no por el hecho de aportar económicamente a alguno de los socios, tiene mejor derecho sobre los demás, o pertenezca a una clase superior, o ellos solamente van a tener que ganar, porque hay quienes que por el simple hecho de aportar económicamente dicen, yo aporté, yo di mi dinero, por lo tanto, como di mi dinero, pues a mí den mis gananciales. No, si no hay gananciales, simple y sencillamente no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es ilegal. Estas son las excepciones que hace nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones en los estados de la República, donde señala cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los negativos, qué debemos de hacer y cuando se declara nula, simple y sencillamente, pues no produce efectos jurídicos o no está bien. Los socios. Este es un punto muy importante, que estas son algunas de las disposiciones principales que se va a manejar en la sociedad civil acerca de los socios. Una de ellas, no puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. ¿Hiciste tu aportación?
Y ahora, ay, bueno, pues sigue usted aportando y sigue aportando y sigue aportando. No, hiciste tu aportación y bueno, no la puede hacer una nueva para ensancharlos. 2. Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren. Los demás socios, salvo convenio en contrario, solo estarán obligados por su aportación. Es decir, si hay obligaciones sociales, pues serán solidarias e ilimitadas. Pero si cada uno de los socios única y exclusivamente aportó una parte, pues se obligará por esa parte que aportó, no por la totalidad. No pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados. Es decir, si uno de los socios le dijera a su esposa, ay, pues yo te voy a ceder, al fin y al cabo eres mi esposa, no hay problema, yo a ti te voy a ceder los derechos que tengo sobre esta sociedad. No se puede, tenemos que consultar a todos. Y no solamente en la sociedad se da, también en la copropiedad. Nosotros vimos en su momento en el contrato de compra-venta y cuando son varios los copropietarios de un bien que tienen que tomar, también comparecer y tienen que tomar la decisión de manera conjunta. No solamente uno tiene la capacidad para poder vender la parte que le corresponda, sino que le tiene que tomar parecer a los demás por esto que se llama el derecho del tanto. Entonces, pues lo mismo funciona en las sociedades. Y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, es decir, sin que todos unánimemente estén de acuerdo. No es llegar un día que se lleve a cabo la asamblea y digan, ¿sabes qué? Faltabas, no habías venido, vea, este es tu nuevo socio. Pero este señor, ¿de dónde lo sacaron? No estaba yo presente. Unánimemente, ¿estamos de acuerdo? No llegar y, mucho gusto, y esta oficina, sí soy el nuevo socio. ¿Y usted quién es? ¿De acuerdo? Entonces, no se puede así. Salvo pacto en contrario en uno y en otros casos. ¿Qué quiere decir? Si existe en los estatutos esta disposición, que basta con que uno de los socios invite a otra persona para que forme parte de esta sociedad, bueno, la voluntad de las partes estará por encima de lo que establezca la ley. Pero generalmente no es así. Generalmente, si no existe esta disposición en contrario, forzosamente tenemos que tomar la decisión de todos los socios para admitir un nuevo socio. Los socios gozarán del derecho del tanto, lo que habíamos explicado en la copropiedad. ¿Qué es este derecho del tanto? Bueno, voy a hacer un esquema para que quede un poco más claro. Un medio círculo. Socio A, B, C y D. Resulta que quizás el socio A quiera vender esta parte de la sociedad con la que se comprometió. El derecho del tanto en la copropiedad quiere decir que él es dueño de este tanto, nada más de este tanto, y que le va a ofrecer primeramente su parte a los socios para que alguno de los socios pueda adquirirla. Puede ser que a lo mejor diga el socio B, bueno, de tu parte la compro entre C y B, compramos esa parte. O D diga, a mí me interesan y yo me quedo con esta parte. Entonces, pone a la venta primeramente. Si socio B, C y D dicen, ¿sabes qué? No me interesa la parte, entonces lo puede vender a otro sujeto externo. Al socio X. Y este socio X puede en su momento, pero sí se lo tiene que hacer saber por escrito. Sí le tiene que hacer saber de manera indubitable que esta parte se encontraba a la venta. Si no lo hace así, entonces hay responsabilidad de carácter civil para el socio A. Y el socio, si después no quisieron adquirirlo, el socio X libremente puede llegar
y decir, a mí me interesa, y ahora será, en vez del socio A, pues fácil, el socio X. Voy a borrar. Ningún socio puede ser excluido de la sociedad, sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. ¿Cuáles son las causas graves? La falta de probidad. Esa es una de las causas más comunes que se llegan a dar. ¿Qué otra más? Pues de que se den a conocer algunas de las técnicas o los secretos profesionales o alguna información que única y exclusivamente tenga que conocerse en esta sociedad civil. Parecería que no es importante esta parte o que solamente sería para aquellas sociedades en las cuales se manejen fórmulas secretas o documentos únicos en su especie. No. La cartera de clientes, también el darla a conocer, es una falta de probidad. Ejemplo, si tú formaste una sociedad y en esta sociedad en la que tú formaste no solamente tienes capital, sino también estás aportando pues algunos documentos o estás aportando información que es fundamental para tu empresa y uno de tus socios le pasa esta información no quizás a tu archirrequete contra enemigo o a tu competencia, pero sí le puede estar pasando la información a algunas otras personas para que puedan contactarlos y ya no sea a través de la sociedad civil donde lleven a cabo algunas transacciones. Entonces aquí esta falta de probidad sí puede ser causa suficiente. ¿Para qué? Pues para que le digamos a este socio, pues muchísimas gracias y unánimemente estamos de acuerdo en que tú ya no puedes pertenecer a esta sociedad. ¿Cómo? Pues a lo mejor te acredito en este programa cuando entramos a tu computadora, que también lo establecimos en los estatutos con anterioridad, que puedo entrar a las computadoras de toda la sociedad o mes con mes se va a hacer la revisión, pues apareció que efectivamente tú sacaste esta información y la hiciste pasar a otro, mandaste un correo electrónico o simple y sencillamente copiaste estos archivos que sabes que no se pueden copiar, no es que los ocupe para esto, para el otro, bueno, entonces hay que tener los elementos suficientes. Y como hemos visto, no solamente es esta falta de probidad con aquellas cosas sumamente exclusivas o creemos que grandes empresas solamente pueden tenerla, no, nuestra empresa también puede tener información que es de utilidad indispensable para nuestra sociedad. El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le corresponda. Es decir, si este socio, por lo que hizo, hay pérdidas, por esa parte es responsable. Pero tampoco le pueden echar toda la culpa de las demás pérdidas que haya, únicamente por la parte que le corresponde. Y los otros socios pueden retener la parte del capital y utilidades de aquel hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente. Es decir, ¿cuánto perdimos? No, pues es que por el error de esta persona se perdió quizás X cantidad de dinero o un porcentaje, el 20% de los gananciales. Del capital que él aportó y de sus gananciales, vamos a quitar esa, pero no alcanza. Bueno, si no alcanza en su momento y ya no hay manera, bueno, lo que tendremos que hacer, dos opciones, o irnos a juicio o obtener lo que más se pueda, pero ya no tiene ni siquiera con qué pagarnos, con lo que tenga es suficiente. Y si quitamos a esta persona de nuestra sociedad, ¿qué mejor? ¿Por qué? Porque entonces ya, si no estamos perdiendo y si no estamos ganando, por lo menos sí nos quitamos a alguien que pudiese ser perjudicial para esta sociedad. De la administración de la sociedad. Pueden conferirse en uno o más socios. Esto depende del objetivo y esto depende también de los socios que la integren. Quizás en una sola persona no puede recaer toda la responsabilidad por la inmensidad de esta sociedad, pero sí pueda en su momento recaer sobre 2 o 3 o 4 personas. El nombramiento de los socios administradores hechos en la escritura de sociedad no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser jurídicamente por dolo, culpa o inhabilidad. Dolo, recordemos que es que sabía
que esto o algo iba a suceder y aún así quiso hacerlo. Yo sabía que eso iba a traer perjuicio y aún así lo quise hacer. Por culpa, quiere decir, le faltó cuidado o visión. Si yo sabía que quizás si ponía a la venta o a la distribución alguno de los enseres que se utilizaban dentro de la sociedad, si lo hacía así, podría traer como consecuencia la pérdida total. O a lo mejor no preví correctamente. Entonces, al no prever, también actuamos con culpa. O inhabilidad. La inhabilidad se va a dar por una autoridad judicial con una sentencia ejecutoriada. Ya resolvió que no tiene esa habilidad ni física ni psicológica para seguir siendo un administrador. Sufrió un accidente, quizás. Y al sufrir este accidente, simplemente ya no tiene las mismas capacidades que solía tener. O si el administrador era un contador y le siguieron un procedimiento penal por fraude o algún otro delito patrimonial, pues obviamente los demás socios no van a tener toda la confianza. Sí, pero defraude allá. A ustedes no, son mis socios. No, obviamente pierde credibilidad. Y si bien es cierto que no lo pudo haber inhabilitado una autoridad judicial, también es cierto que los socios tienen la manera de poder señalar unánimemente que ya no quieren a este administrador. Y así de esa manera, pues decirle muchísimas gracias por su participación. Administradores necesitan autorización expresa de todos los socios para entregar las cosas. Obviamente, la enajenación. No pueden entregar las cosas sin previamente no autorización de todos. Empeñar, hipotecar o grabar cosas o derechos reales. También en su momento ya vimos que eran los derechos reales. Tomar capitales prestados. Este es uno de los puntos fundamentales. Muchos hacen autopréstamos y bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar prestadito aquí de la sociedad tanto y luego lo devuelvo y a lo mejor nunca lo devuelven. Tienen que tomar la decisión entre todos. La disolución de las sociedades. Por consentimiento unánime, todos estamos de acuerdo y damos por terminada esta sociedad. Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad. Es muy similar a lo que vimos hace un momento en la asociación. Ya se cumplió el término establecido, sí, perfecto, hasta aquí. Por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad, igual que en la asociación. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada. Por los compromisos sociales, salvo que la escritura constitutiva, o sea, cuando se constituyó este documento, se haya pactado que la sociedad continúa con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. Es muy importante tomarlo en cuenta, porque pensamos que quizás pues uno de los socios con responsabilidades ilimitadas pues no les va a pasar nada, y sobre todo cuando es joven. La edad no es un factor que pueda determinar que se tenga la capacidad ni tampoco la garantía de vida a la postre. Entonces, sí hay que señalarlo muy, muy bien. La disolución de las sociedades por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. Por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no desean continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. También señalamos ahí cuánto tiempo tenemos. Y por resolución judicial. Entonces, hemos visto cómo se disuelven las sociedades. No es nada más porque pues ya no quiero y se acabó. Existen determinados objetivos y están determinadas disposiciones que deben de cumplirse para que se disuelva. Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro de plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario. Y cuando la sociedad se ponga en liquidación, deberá agregarse a su nombre las palabras en liquidación. Es decir, si la sociedad, pizarrones y borradores, sociedad civil en liquidación. Debe hacerse por todos los socios, salvo convengan a nombrar liquidadores o que ya estuvieran nombrados de la escritura social. Si se va a liquidar, podemos señalar desde su inicio
pues cuando se liquide se va a quedar en favor de este, o ellos van a ser liquidadores. O simple y sencillamente se pone en liquidación. Como hemos visto hasta este momento, la asociación y la sociedad son contratos que se parecen, aunque el objetivo primordial es diferente. En uno vimos que los capitales se aportan única y exclusivamente y ahí se dejan, y los otros se tienen que hacer ante notario público y en escritura pública. También vimos que el objetivo de una de ellas, de estos tipos de contratos, es meramente económico y otro no lo puede ser económico. Vimos algunas de las obligaciones, vimos también cómo se va a llevar a cabo la asamblea y pareciera que la sociedad civil tiene más complicación que la asociación. Sí es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes o servicios que pueden traer como consecuencia el detrimento en el patrimonio de los demás socios. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si nosotros queremos agruparnos con otras personas y tendremos que saber, ¿es una asociación o es una sociedad civil? Si es una sociedad civil, bueno, tendremos que acudir, en los dos casos, tendremos que acudir ante notario público, pero ya sabremos, ya tendremos una idea mejor, que estamos hablando de capital, que estamos hablando de algunos servicios, que estamos hablando de algunas circunstancias que ya no es tan fácil como que reunirnos con nuestro amigo, con nuestra familia y llevar a cabo un negocio. ¿Has conocido hasta este momento algunos de los tips fundamentales para que, pues, sepas como mercadólogo qué es lo que más te conviene y en su momento de qué manera puedes aportar, ya sea en dinero o en alguna otra especie, a una asociación o una sociedad? Espero que realmente este tema haya sido de gran ayuda y en nombre del Colegio de Empresarios te doy las gracias por tu participación y espero verte en la próxima sesión. Hasta luego.